predicación de hoy se titula El principio de la siembra y la cosecha. La acción de sembrar y cosechar es fácil entenderla en el ámbito de la agricultura. Aunque no seamos agricultores, lo captamos perfectamente bien. Se prepara la tierra, se siembra la semilla, se riega, se abona, se espera y luego se espera una cosecha. No dudamos que así es. Pero cuando hablamos de la siembra y la cosecha, en el ámbito espiritual, nos cuesta entenderlo un poco más y nos cuesta ponerlo por obra. Cuando se habla del principio de sembrar y cosechar en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en otras áreas, ya nos cuesta entenderlo y nos cuesta comprender cómo es que podemos sembrar y cómo es que podemos cosechar. Pero cuando hablamos de principio o ley, lo que quiere decir es que siempre que hay una acción, la acción de sembrar, siempre vendrá una reacción o resultado que es cosechar. El primer punto vamos a ver del principio de la siembra y la cosecha en el ámbito económico. Porque prácticamente el capítulo 9 de Corintios, en la segunda carta, habla del principio de sembrar y cosechar en el ámbito económico. Leemos 2 Corintios 9:6 en Dios habla hoy y dice así: acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. El apóstol le está diciendo a los corintios que él ha estado hablando con otros hermanos de un lugar llamado Macedonia. Una iglesia que estaba en Macedonia les había compartido la fe y la forma de dar y ofrendar y sembrar de los corintios. Para ellos los corintios eran un buen testimonio. Había sido una iglesia que entendía el principio de sembrar y cosechar. Y les dice, les recuerdo que Dios ha establecido un principio de sembrar y cosechar para que ustedes en el momento que están recolectando ofrendas para los hermanos, y en este caso era no solo para una iglesia, sino principalmente para la iglesia de Jerusalén, también para los macedonios que iban a pasar recogiendo una ofrenda. Les quiero recordar, dice que no olviden ese principio. Y les dice, el que siembra poco, pues poco cosecha, y el que siembra mucho, mucho cosecha. Entonces les trae a la mente la imagen del agricultor. Y ellos lo entendieron mucho mejor en ese tiempo que muchos después, o incluso que nosotros. Sin embargo, si meditamos un poquitito en esa ley que Dios ha colocado y ha establecido en el universo, en la naturaleza, en la vida espiritual, realmente es un milagro. Y si volvemos al ejemplo de la agricultura, es un milagro que cuando uno siembra en la tierra un maicito, aunque normalmente se tiran 3 maicitos, yo me recuerdo cuando sembré milpa. Bueno, le ayudé a sembrar milpa a mi papá hace muchos años. Recuerdo que a la edad de 7 años él tenía su terreno por ahí en Chimaltenango y me llevaba y me fijé cómo lo hacía. También habían mozos, le decía él, que ayudaban, pero me fijé cómo sembraban. Entonces se echaban 3 granitos o 4. Pero por cada granito que uno sembraba o uno siembra, en la mata de milpa sale un elote y luego se convierte en una mazorca de maíz. Pero el milagro, realmente es un milagro, porque uno siembra un maicito y de ese maicito sale una mazorca que realmente da más del 30 por 1, 60 por 1, a menos que la cosecha no haya sido muy abonada, aún la mazorca o el elote pues puede no tener muchos granos, pero eso no suele suceder siempre. Me di cuenta, en una ocasión me tomé la molestia de contar los maíces de una mazorca grande
y para mi sorpresa eran casi 500 granitos, 500 maíces. Entonces ahí no fue ni siquiera al 30 por 1, ni al 60 por 1, ni al 100 por 1, sino fue casi, digamos, al 400 por 1. Eso es un milagro que solo Dios lo puede hacer en la ley y el principio que ha dejado de la siembra y de la cosecha. Pero el apóstol Pablo les afirma que cuando ellos ponen en acción el principio o la ley de sembrar, ellos tendrán abundancia económica para ellos, pero también para ayudar a otros. Eso es maravilloso verlo en la Escritura. Segunda de Corintios 9:9, en Dios habla hoy, dice así: Dios dará abundancia de bendiciones para que tengan, ¿qué dice? Todo lo necesario. Qué hermoso, pero fíjese, todo lo necesario. Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Ahí está explicando el principio. Y le dice, aquel que siembra abundantemente, lo hace con liberalidad, con gozo, con fe, con esperanza, tendrá, el Señor se compromete a darle todo lo necesario y le va a sobrar para que ayude a otros en toda clase de buenas obras. ¿A quién le gusta estar ajustado? A ninguno. ¿O le gusta estar ajustado a alguien? No, mi hermano, no se siente uno bien, es la verdad. Entonces el Señor dice, si ustedes actúan en fe y ponen por obra este principio, Dios dará abundancia de bendiciones para que tengan todo lo necesario. ¿Quiénes quieren tener todo lo necesario? Hermano, queremos tener todo lo necesario, y lo necesario es lo necesario. No estamos hablando ahí de gustos, preferencias y demás, pero todo lo necesario es comida, vestido, techo. Todo lo necesario. Ahora, Pablo tiene que explicarle a ellos, porque otra vez, en el ámbito de la agricultura, entendemos el principio. Pero cuando ya se trata de aplicar ese principio en el área económica, dinero, que se trata de hacer una siembra económica, ahí ya no lo entendemos muy bien. Ahí ya nos cuesta ponerlo por obra. Ahí como que ya no es tan objetivo el principio, porque en la agricultura es muy objetivo. El campesino puede, muy sencillo, incluso no puede saber leer, pero él sabe que va a sembrar y va a cosechar. Es tangible. Pero cuando yo estoy dando, según lo que dice Pablo, para hacer una siembra en la obra, entonces yo doy, pero ¿cuándo voy a cosechar? Es ahí donde nos perdemos. Porque el que siembra una hortaliza sabe que a los 3 meses va a cosechar. Una hortaliza así es. A 3 meses. El que siembra un árbol frutal sabe que a los 5 años va a cosechar frutas. El que siembra maíz, digamos, si es de tierra fría, ¿cuánto se tarda, hermano? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos meses hay que esperar? 4 meses, 6 meses. Ok, muy bien. Pero cuando yo siembro en la parte económica, yo quisiera tener la certeza de a los cuántos meses voy a cosechar. Pero es ahí donde Dios prueba nuestra fe y que nosotros tengamos esperanza en ese principio. El Señor nos dice, bueno, siembra para la obra, como le estaba pidiendo Pablo, y hablaba de los macedonios, ¿verdad? A los corintios. Pero ahí tenemos que tener fe que Dios lo hará, o en 6 meses, o 1 año, o 2 años, o 5 años. A veces hay que esperar y vamos a explicar eso más adelante. El punto es que si ellos siembran en lo económico, el Señor les dará todo lo necesario y les hará que sobre para que ayuden a otros. Eso es una bendición, mis queridos hermanos. Eso es una bendición. Si ellos siembran mucho en lo económico, hay otro principio acá, el Señor les dará otra vez semilla. Oiga lo que dice 2 Corintios 9:10 en Dios habla hoy. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer. Pero esta parte me impresionó en esta versión. Debería subrayarlo ahí en su material. Y hará que la generosidad de ustedes
ustedes. No, aquí no dice la generosidad de Dios. No. Y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Mire, cuando uno lee y entiende bien, aquí no se necesita mucha interpretación, solo leer bien y entenderlo. Dice que la generosidad nuestra producirá una gran cosecha. En otras palabras, cuando alguien quiere poner por obra el principio de la siembra y la cosecha, pero lo hace de mala gana, lo hace triste, por necesidad, y no da con generosidad o como él haya propuesto en su corazón o como el Señor le haya colocado, está limitándose él mismo. Porque aquí el texto dice, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Solo está explicando el principio anterior. Si siembran mucho, cosecharán mucho. Si siembran poco, su generosidad ahí no se va a mostrar con recibir mucho. Así que les está explicando Pablo a los corintios eso. El que siembra mucho en lo económico tendrá toda clase de riquezas. Oiga esta maravillosa verdad. Lo voy a decir de nuevo. El que siembra mucho en lo económico tendrá toda clase de riquezas. ¿No parece precioso eso, mi querido hermano? Oiga lo que dice 2 Corintios 9:11. Efectivamente, serán enriquecidos, que dice, en todo sentido. Pero está hablando de la siembra económica. Ahí está hablando de la siembra en la obra. Serán enriquecidos en todo sentido. Serán enriquecidos también en el área espiritual. Serán enriquecidos en el área familiar, en el área matrimonial. Serán enriquecidos en el área del trabajo, en el área del oficio, en el área del negocio. Serán enriquecidos en su propia vida, con paz, con gozo, con alegría. Porque el que no tiene la bendición de Dios aún en lo económico y en lo físico, no tiene paz y no tiene tranquilidad. Cuando hay deudas que no se pueden pagar, bueno, ya cuando hay deudas y aunque se puedan pagar, a veces hay inquietud. Pero cuando hay deudas y no se puede pagar, se pierde el sueño, se pierde el hambre. Y se pierden las posesiones. Entonces este texto dice, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, en este caso también era los de la iglesia de Jerusalén, ellos darán gracias a Dios. Muy bien. Entonces les dice, hay que sembrar, hay que trabajar, sembrar y luego se participa de esas bendiciones. Ahí tenemos un texto de 2 Timoteo 2:6 que nos vuelve al ejemplo del labrador, del agricultor. Dice así, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Los trae, aquí Pablo a Timoteo otra vez a la imagen. Recuérdense para que tengan fe en sembrar en lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en el matrimonio. Cuando ustedes siembren allí, recuérdense del principio del agricultor. Eso lo ven. Y para degustar o recibir primero, los frutos tiene que trabajar primero. Tiene que sembrar, abonar y luego cosechar. Hay dos versículos que añadimos que son importantes. Porque nos lo enseñan en la parte negativa cuando no sembramos generosamente. Proverbios 11:24 en la NTV. Dice, bueno, ese sí está todavía, pero hay otros que vamos a buscar más adelante. Dice, da con generosidad y serás, ¿qué dice? Más rico, más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El que es tacaño, el que no da nada, porque el tacaño es así, corre el riesgo de perderlo todo un día. Muy bien, verdad número 2, el principio de la siembra y de la cosecha en lo espiritual. Ya ha hablado Pablo del aspecto económico, poniendo el ejemplo de la agricultura. Ahora lo vamos a ver en el aspecto espiritual.
Gálatas 6, 7, 8. En la NBI dice, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Es decir, muerte, separación, perderá la paz, el gozo, perderá la comunión con Dios, tendrá aflicción, tendrá enojo, insatisfacción. Espiritualmente entendámoslo. Cuando se siembra para la carne, para el pecado, para sí mismo, de manera egoísta, lo que vamos a cosechar es destrucción, es ruina en la vida espiritual, es enfriamiento, es perder el gozo, la alegría que el Señor nos ha concedido a los que somos hijos de Dios. Regresando al texto, dice en la segunda parte, el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida. Y en otro pasaje, en Romanos 8, Pablo dice claramente que el que piensa o siembra o anda en las cosas del Espíritu segará o tendrá vida, paz, gozo, alegría, bendiciones espirituales. Tengamos muy claro eso. Indefectiblemente lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Que no se nos olvide en el ámbito espiritual. Si yo estoy sembrando y dando de comer al Espíritu, lo que voy a cosechar es poder, gozo, comunión, libertad, autoridad, bendición. Si yo lo que estoy sembrando es eso voy a cosechar, vida y vida en abundancia. Pero si siembro para la carne, lo que voy a cosechar es muerte. Eso así es. Hay aquí los pasajes que les hablaba. Pueden agregarlo en su material. Job 4, 7, 8. Dice así, en la versión 60. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad, están preparando para sembrar, y siembran injuria, ¿qué dice? La ciegan. Principio, ley. Veamos Proverbios 22, 8. El que sembrare iniquidad, pecado, ¿verdad? Carne, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Muy bien. Punto número 3. Principio de la siembra y la cosecha en otras áreas de la vida. Efesios 6, 8. Sabiendo que cada uno de nosotros sea siervo libre, es decir, cualquiera que sea su condición, hombre, mujer, raza, condición social, siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho, según lo que haya sembrado. Aquí estamos hablando de poner por obra el principio de la siembra y la cosecha. Así recibiremos. En el matrimonio, ¿por qué lamentablemente muchos matrimonios fracasan? Porque todos entramos con el matrimonio, a menos que se nos instruyera muy bien y en todas las áreas, ¿verdad? Si así se pudiera. Uno entra con la expectativa más de recibir cariño, comprensión, amor, atención. El varón entra con la expectativa de que la esposa lo va a cuidar, lo va a amar, lo va a atender, lo va a servir y va a hacer muchas cosas. Y él entra con la expectativa de amar también, pero está pensando que va a recibir. No está poniendo por obra el principio de la siembra y la cosecha. Ahí se le olvida. No, ella me tiene que amar. Ella me tiene que servir. Ella me tiene que atender. Pero ¿por qué no entrar con la disposición? Yo tengo que amar, yo tengo que cuidar, yo tengo que servir, yo tengo que apreciar, yo tengo que ayudar en todo. Y cuando los dos entienden el principio de la siembra y la cosecha en el matrimonio, tienen un precioso matrimonio, porque los dos siembran y los dos cosechan, ¿verdad? Si sembramos comprensión, pues vamos a recibir comprensión. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos paciencia, esperamos cosechar paciencia. Claro que ahí también toma un tiempo en lo que nos conocemos y nos adaptamos. Pero el problema principal de los matrimonios es ese, que entra con la expectativa de cosechar sin haber sembrado. Ese es el problema. ¿Y por qué están peleando? Es que no me ama, es que no me llama, es que no me atiende, es que no me dice cosas bonitas, es que no me comprende. No, usted es el que debe sembrar primero.
Mayormente el varón. ¿Entendemos eso, varones? Nosotros, el varón. El mandato primario del Señor al varón es: maridos, amen a sus mujeres. Y con el amor ágape, incondicional, no importando cómo le haya salido de la esposa. Es decir, como le haya salido, chismosa, desordenada. Sí, usted debe de amarla. Y debe de amarla como Cristo amó a la iglesia. Y cuando usted siembra ese amor, esa entrega, entonces va a cosechar de ella tarde o temprano, porque ella se sentirá tan amada que lo menos que querrá hacer es también devolver y también sembrar. Las mujeres también deben de sembrar, y deben de sembrar en el esposo. No importa cómo le haya salido. Le haya salido de mal carácter, despistado, no oye las cosas, se le olvida, confunde las cosas, piensa. No importa, usted debe de amarlo, sembrar en él y va a cosechar. Ahora, en ese ámbito, la ley de la siembra y la cosecha no la entendemos. Siempre es: no me da, no me atiende, no me comprende. Vea usted los problemas de los matrimonios. Yo lo he visto durante ya 29 años de ministerio pastoral a tiempo completo, aconsejando parejas. ¿Cuál es el problema? Que no siembran, no siembran. Quieren recibir y recibir y recibir y recibir. Es que yo me casé para que me atendiera y me tratara como una reina. Trátelo usted también como un rey a él, hombre. ¿Verdad? Los dos, ¿verdad? Sembrando. Esa sería, no me quisiera extender por el tiempo, tengo que entrar a las otras áreas, pero allí funciona también el principio de la siembra y la cosecha. Algunos dirán: hermano, pero es que me está costando cosechar, porque he sembrado y sembrado. No pierda la paciencia, porque una de las características del que siembra, aún en el ámbito de la agricultura, es que tiene que esperar con paciencia. Él sabe que tiene que esperar. Uno no le puede decir a la semilla: crece rápido, hombre, crece, ya, te regué, te aboné, te hablé. Y ya, no, tiene su tiempo. Ahora, en lo espiritual y en el aspecto matrimonial, tiene a veces más tiempo del que nosotros pensamos. Muy bien. En el área de la familia, lo que siembre usted como hijo, lo cosechará cuando sea padre. Ahora, Dios es tan bueno que cuando nos convertimos al Señor, ya no nos da todo lo que deberíamos de cosechar. Pero mucho de lo que estamos cosechando como padres lo sembramos como hijos. Recuerdo la historia real de una persona, hace más o menos 40 años, siendo hija, decidió casarse sin avisarle a sus padres, lo cual es muy doloroso. Ahora su hija se casó por lo civil a escondidas sin avisarle. Y quizás esta persona no se acuerda que hace 40 años ella hizo exactamente lo mismo. Pero yo recordé eso. Mis queridos hermanos, la ley de la siembra y la cosecha es infalible, tanto en lo positivo como en lo negativo. El área de la familia. Gracias a Dios que siempre hay oportunidad para cambiar, oportunidad para reencauzar. Padre, hijo, sembremos amor, sembremos paciencia, sembremos comprensión, sembremos tolerancia, sembremos servicio en la familia. Demos. Y vamos a cosechar a su tiempo lo haremos. El Señor es fiel, fiel es el que lo ha prometido, fiel es en su palabra. En el área del trabajo, es una siembra. Si usted es diligente en el trabajo, si usted se entrega más de lo que le piden, si usted trabaja más de lo que le exigen, si usted lo hace con toda su fuerza, con todo el corazón, lo hace con la mejor disposición y lo hace con diligencia, lo que va a cosechar tarde o temprano, y tal vez no sea en esa misma empresa o en ese mismo negocio, tal vez ser más adelante, 10 años, 15 años después, pero va a cosechar. En otro lado lo van a tratar mejor. Si no es que allí mismo usted va a ver que lo van a ascender, la recompensa van a ser ascensos, van a ser aumentos, van a ser mejores ingresos, lo van a apreciar más.
Pero si usted está dando y dando y dando y finalmente por cualquier circunstancia lo quitan de la empresa, no importa, aquí no cosechó, pero va a cosechar más adelante, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho que el que siembre va a cosechar. Y 15 años después, 10 años después, va a tener una excelente cosecha y va a decir: Señor, gracias. Bueno, sí, parte de lo que sembraste allá le va a hacer recordar. Lo que pasa es que algunos queremos cosechar demasiado rápido. Algunos, volviendo al aspecto económico, en la obra del Señor, siguiendo con el ejemplo de Pablo, damos y queremos cosechar inmediatamente. Y el Señor prueba nuestro corazón. A veces pasa tiempo. Estamos sembrando en el matrimonio y queremos cosecha inmediata, y no es así. Se toma su tiempo. Queremos sembrar en nuestros hijos y ver cosecha pronto, y no es así. Se toma tiempo. Pero siempre cosecharemos. Hay un ejemplo muy claro, importante, con el bambú japonés. Hay muchas variedades de bambú, pero el bambú japonés tiene una característica. Cuando se siembra la semilla, se abona, se riega, no pasa nada durante meses, 6 meses. No se ve nada. Pasa un año y no se ve nada, no sale nada. Pasa 2 años y no se ve nada. Pasan 4, pasan 5, pasan 6 años. Y aquel que no sabe o es inexperto diría: compré una mala semilla o me vendieron gato por liebre. Sembré y no sale. Pero sabe, el bambú japonés, a los 7 años, cuando cumple exactamente 7 años, en los siguientes 6 meses, crece 30 metros de altura. Pero hay que esperar 7 años. Y no se ve. No se ve. Pero es uno de los bambúes o bambús de mejor calidad. Es una de las mejores calidades a nivel mundial. Ese ejemplo en la siembra y la cosecha física nos puede ayudar. El japonés tiene la paciencia de esperar 7 años. Uno siembra un aguacatal y ahí está creciendo y creciendo y nada de flores. Claro, uno ya sabe más o menos que algunos supuestamente por ser injertados a los 3 años o 4 años. Pero a veces dan ganas de botarlo, hermano. Quemarlo, cortarlo si no da fruto. Pero no nos debemos desanimar. Muchos están a punto de recibir bendiciones, han sembrado mucho tiempo, pero por no tener la paciencia, no cosechan lo que debieran cosechar. Hay que sembrar y esperar. Veamos entonces el resumen del principio de la siembra y la cosecha. Hay que tener paciencia y esperar para recibir la cosecha. 1 Corintios 9:10. O lo dice especialmente por nosotros. Ha dicho en el versículo 9, está escrito en la ley: no pondrás bozal al buey que trilla el trigo. Es decir, que lo tritura, que lo presiona para separar la paja y la cáscara del grano. Entonces, el buey que está trillando, triturando para que quede el grano limpio, no hay que ponerle bozal. Está trabajando, está sembrando, debe de comer primero. Él es el primero que debe de comer, el buey. Ahora Pablo dice, ¿pero será que lo dice por los bueyes solamente? No. Dice Pablo, lo está diciendo por nosotros para que entendamos el principio de la siembra y de la cosecha. El que da, va a recibir. El que trabaja, recibe. Leámoslo. O lo dice especialmente, 1 Corintios 9:10, por nosotros. Si se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza.
Y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Aquí hay un elemento importante, la esperanza, la fe. Bambú japonés, esperar 7 años. ¿Usted qué tendrá que esperar en algunas áreas? Tal vez 7 años, tal vez 10 años, tal vez 15 años. Pero el Señor es tan fiel que no dejará que usted deje de recibir la cosecha. Pero si usted se desanima y se va de la iglesia y pierde su fe, entonces no recibirá nada. Y si es salvo, el Señor lo traerá de nuevo y será salvo. Pero no experimentará la bendición que Dios tiene para usted. El principio de sembrar funciona en proporción a la cantidad que se siembre. Si se siembra poco, es imposible que se coseche mucho. Muchos cristianos, por su forma de actuar, lo que están comunicando es que esperan recibir mucho haciendo nada, o esperan aumentar la cosecha sembrando lo mismo. En el principio natural no funciona así. Si se siembra un pedacito así, en un pedacito así se va a cosechar. Pero ¿cómo espero yo cosechar grandes cosas en mi vida espiritual, en mi vida matrimonial, familiar, de trabajo, en mi propia vida de salud, si lo que hago es sembrar muy poco? Muchos quieren ser tan amados y tan comprendidos, pero dan tan poco amor y tan poca comprensión que ¿quién los va a amar? Pues, ¿quién los va a querer? ¿Verdad? Ese es el punto. El principio de sembrar funciona de acuerdo también a la naturaleza de lo que se siembra. Otra vez, en el ámbito natural se entiende, maíz, pues maíz. Pero en lo espiritual, a veces no logramos discernir eso. En la forma del trato. Digamos, si nosotros sembramos indiferencia y odio, no podemos cosechar otra clase distinta. No podemos cosechar amor. Si usted no es amable, si usted no es afable con los demás, no espere cosechar que otros sean amables con usted. Mayormente con los que usted trata de manera continua. Todo en la vida es un dar. Todo en la vida es un sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. En los asuntos de sembrar para la iglesia, para las misiones, para los proyectos, hay que hacerlo de buena gana. Hay que hacerlo con fe, con esperanza. Nadie espere ser abundado con la plena bendición de Dios en lo económico si su siembra es escasa, si su siembra no es generosa. No estoy diciendo, es de acuerdo a lo que cada quien pueda. Por ejemplo, la viuda dio más y dio más que todos porque lo que tenía era poco, pero dio de acuerdo a lo que tenía prácticamente todo. Entonces, es de acuerdo a lo que el Señor permite que ingresemos que podemos dar. Y en esa medida el Señor nos promete, como ya lo vimos en los primeros versículos, de una manera maravillosa, que nos dará todo lo necesario y nos hará que sobre para que podamos ayudar a otros. Nos dará toda clase de riquezas cuando se nos prueba el corazón en la parte de la siembra económica. Toda siembra o acción debe hacerse para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Efesios 6:8. Dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que, mis queridos hermanos, Dios es tan bueno, tan grande, tan misericordioso, que cuando somos sus hijos, nos da la comida, el vestido y el techo. Pero cuando se trata de las bendiciones y de avanzar más allá de ese nivel, tenemos que accionar el principio de la siembra y de la cosecha. Y en todas las áreas de la vida. Y veremos cuánto podemos cosechar. Vamos a cosechar al 30, al 60, al 100 por 1 o al 400 por 1. Y además de eso, se nos dará toda clase de bendición en la vida espiritual y en las otras áreas que hemos venido mencionando. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Señor, este principio, esta ley,
Queremos que se haga más real, te lo pedimos, que sea más real en nuestra vida. Perdónanos si hemos sido ciegos, si no hemos visto lo suficiente. Por eso tú le mostraste a tu siervo Pablo el ejemplo sencillo que entiende cualquier persona en el área de la agricultura, en el área de la siembra y la cosecha de los frutos, de las hortalizas, de los árboles. Pero que no se nos olvide que ese mismo principio, el apóstol Pablo dice que debemos de tenerlo muy en cuenta en el área espiritual. Si sembramos para la carne, no esperemos cosechar cosas del Espíritu. No esperemos las bendiciones espirituales y poderosas de nuestra vida. Lo que vamos a cosechar es muerte, destrucción, desánimo, tristeza, ansiedad, depresión. Lo que vamos a cosechar es intranquilidad. Lo que vamos a cosechar es la falta de comunión con Dios, de libertad, de gozo. No sembremos para la carne. Más bien sembremos en las cosas del Espíritu, en los asuntos del Espíritu. Cuando sembramos en lo espiritual, cuando pensamos en lo espiritual, cuando actuamos en las cosas espirituales, lo que vamos a cosechar es vida en abundancia, vida poderosa, espiritual, vida, paz, gozo, fortaleza, autoridad espiritual, poder espiritual sobre nuestra vida. Señor, no podemos pretender tener poder y autoridad espiritual si sembramos para la carne. Pero si sembramos para el Espíritu, Señor, sembraremos muchas cosas buenas y bellas. Aquí estamos, Señor, usa nuestra vida. Señor, los que tenemos matrimonio, que llevemos claro este principio, nos corresponde sembrar. Sembrar y sembrar, sembrar y sembrar. Cosecharemos, Señor. En la familia, hijos, padres, hermanos y hermanas, entendamos que debemos sembrar para cosechar. Señor, quita todo egoísmo en el matrimonio, en la familia, de querer recibir sin dar. Tampoco funciona en el ámbito laboral, de la profesión, el trabajo, el oficio. Tendremos que dar, sembrar, hacer mucho, haciendo bien a los demás, y eso se revertirá al 30, al 60, al 100, al 400 por uno, con tu bendición. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno y misericordioso. Estoy seguro, Padre, que aunque ya conocíamos este principio de la siembra y la cosecha, hoy nos has abierto un poco más nuestros ojos. Yo mismo te doy gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades, por mostrarnos, Señor, que tu palabra no falla, que lo que tú has dicho como ley o principio siempre funciona. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. El triunfo y la bendición comienza dando, sembrando, trabajando, y luego recibiremos. Y tendremos paciencia, porque quizá no recibiremos inmediatamente, pero recibiremos un día. No perdamos el gozo de sembrar. Gracias. Y si hay alguna persona aquí que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, este es el momento. Si hoy usted está cosechando lo que sembró en su vida, alejado de Dios, lo que está viviendo es lo que vivió alejada de Cristo, hoy su vida puede cambiar. El Señor lo puede salvar, perdonarle todos sus pecados, limpiarle espiritualmente, para que sea una nueva criatura y de aquí en adelante tenga una vida diferente y comience a sembrar de manera diferente. No solo será salvo, sino cosechará muchas bendiciones y triunfará en la vida espiritual, triunfará en esta vida y triunfará para vida eterna.